Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Reciban un saludo de nuestros pastores, Pastor Eduardo y Pastora Marilu Chavarín. Gloria a Dios. Ahorita ellos se encuentran allá en Chimalhuacán. Recuerden que ya tenemos próximo nuestro retiro anual y ellos están detallando algunas cosas, mucho trabajo, pero gloria a Dios, porque lo hacen de su corazón para que nosotros nos vayamos y nos gocemos el próximo 26 al 30. Así es que estemos atentos, hermanos. Y hoy Dios viene con una palabra poderosa. Trae una palabra hacia nosotros, hermanos, poderosísima. Y yo quiero presentar en esta noche el portador de la palabra de Dios. Muchos lo conocemos. Es un joven junto a su esposa, jóvenes. Dios los levantó, al igual que a muchos de nosotros. Por eso decía esta alabanza que nuestra vida no va a ser igual, porque nos levantó del oprobio, de la oscuridad, de la confusión. Pero la unción de Dios en la vida de Pastor Valdo, ¿verdad?, de su esposa, ha sido un ejemplo para muchos de nosotros. En el caso de la hermana Nancy, la vimos crecer, ¿verdad? Muy pequeña llegó al ministerio y por ahí vivía por ahí, la llevábamos, ¿no?, por el metro, no me acuerdo cómo se llama, Morelos, ¿no? Por ahí, y era una pequeña, y Dios, yo sé que cumplió los anhelos del corazón de nuestra hermana, porque le ha dado un esposo, un hombre de Dios, que aparte de ser una pareja hermosa, han permanecido, nos han dado ejemplo de que los jóvenes, cuando buscan a Dios, hacen grandes cosas. Dios los utiliza. Así es que sin más preámbulo, quisiera que le diéramos un aplauso al Espíritu de Dios por la vida del Pastor Valdo, de su esposa, que va a ser portador de la palabra. Dios le bendiga. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a adorar a Dios una vez más. ¿A cuánto le gusta adorar a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué no levanta su mano, levanta su corazón? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Jesús. Te adoramos. Hoy te necesito. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, Jesús. Oh, aprovechemos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús está aquí para sanar cada herida de tu corazón, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, entrar a tus almas con acciones de gracia, Jesús, con acciones de adoración, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, fortalécenos,
denle la bienvenida. Gloria a Cristo. Amén. Y reciban saludos de nuestro pastor, Pastor Eduardo, Pastora Marilú. Amén. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, porque no me acompaña el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Amén. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, y pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Señor Jesús, gracias en esta tarde una vez más. Reciba toda la gloria y toda la honra. Gracias Todopoderoso por el privilegio, Señor, de ser, Señor, útil en tus manos, Jesús. Te pido que uses mi vida, Señor, y que una palabra, Jesús, pueda, Señor, caer, Jesús, en nuestro corazón. Yo gracias, y todos decimos amén. Amén. Den un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde. Puede tomar su lugar. Amén. Primeramente quiero darle gracias a Dios por el privilegio de estar aquí en la iglesia de Alcance Victoria Balbuena, ¿verdad? También le doy gracias a Dios por mi líder, Pastor Eduardo y Pastora Marilú, pastores que están aquí, José Luis, Pastor Carlos. Amén. Y para mí es un gran privilegio, ¿verdad?, estar aquí con ustedes y poder traer una palabra de parte de Dios. Y también le doy gracias a Dios por mi esposa Nancy. Amén, que ha estado conmigo 11 años aguantándome. Amén. Y el tema de este mensaje se llama el llamado de Dios. Yo sé que por muchos años hemos escuchado el llamado, hemos escuchado del propósito, de la visión, de la causa, ¿verdad? Y por muchos años se nos ha transmitido un mensaje donde Dios nos habla que hemos sido llamados y escogidos, ¿verdad? Y a muchos cuando escuchamos este mensaje podemos decir otra vez el mismo mensaje, ¿verdad? Pero este es el mensaje que Dios puso en mi corazón este día. Yo traía otro mensaje que se llamaba el propósito de los hornos de fuego, ¿verdad? Cuando Daniel fue llevado al foso al horno de fuego, ¿verdad? Cuando no negó su fe a Dios. Y ese era el mensaje que traía, pero Dios me cambió el mensaje, me dio este mensaje, el llamado de Dios. Y voy a hablar acerca de la vida de Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Vive la visitación de un Dios vivo, ¿verdad? Vive la visitación de un Dios real, de un Dios que es todopoderoso. Y Moisés, ¿verdad?, no conocía a Dios ni sabía quién era Dios. Y en esta parte de la Biblia que acabamos de leer dice Éxodo 3:1 que Jehová se le apareció a Moisés en medio de una zarza, ¿verdad? Una zarza que ardía en fuego. Y dice que a Moisés, cuando iba a ver la zarza, dice que el ángel de Jehová le habló a través de la zarza y le dijo: Moisés,
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es lugar santo. Amén. Y Moisés, hermano, al tener esta experiencia, esta visitación de Dios, ¿verdad? Fue algo que cambió su vida, cambió su destino, cambió su rumbo, cambió, hermano, su manera de vivir, su manera de ser, porque Moisés, ¿verdad? Estaba escondido por más de 40 años o 40 años. Estuvo escondido en el desierto con miedos, con complejos, con autocompasión, ¿verdad? Y todos estos años, hermano, eran años donde donde en este proceso de desierto había soledad, tristeza. Y en ese lugar, hermano, Moisés era un pastor de ovejas, pero el Señor no lo había diseñado para vivir aislado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y Dios no nos ha diseñado a nosotros para vivir aislados, para hacer nuestra voluntad o para correr, hermano, a nuestra manera, sino Dios, hermano, nos ha diseñado con un propósito grande, ¿verdad? Pero por falta de una vida espiritual, o por falta de tener la mente de Cristo, o por falta de oración, por falta de palabra, por falta de ayuno, a veces no entendemos el plan de Dios, no comprendemos los propósitos de Dios y vivimos aislados como Moisés, que estaba aislado, hermano, en el desierto. Pero Dios, hermano, tenía un nuevo tiempo para la vida de Moisés. Como muchos de nosotros que estamos aquí, llegó un nuevo tiempo para nosotros. Dios tocó nuestro corazón, cambió nuestra mente, nos dio esperanza, nos dio propósito, ¿verdad? Porque llegó un nuevo tiempo para nosotros. Ya cuando estábamos aislados, llenos de problemas, y en el pecado, en la soledad, la tristeza, pero llegó Jesucristo y cambió nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ese tiempo, hermano, llegó también para Moisés. Los planes de Dios son grandes con cada uno, ¿verdad? Y Dios no es pequeño, pero Dios es todopoderoso y es bueno, ¿verdad? Y nuestro Dios, hermano, no es un Dios de casualidades, o no es un Dios que, hermano, que comete accidentes. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que tiene un llamado para nosotros, y Dios sabe, hermano, cómo llamar la atención. Dios, hermano, le llamó la atención a Moisés a través de la zarza que no se consumía, y la atención de Moisés, hermano, fue captada al mirar esta gran visión, ¿verdad? Y cuando la atención de Moisés fue captada por Dios a través de la zarza, hermano, Moisés se sorprendió. Moisés, hermano, quedó perplejo, quedó admirado de esta gran visión, porque se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, se dio cuenta que estaba en la presencia de un Dios salvador, de un Dios perdonador, de un Dios lleno de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Moisés caminó, hermano, ¿verdad? Hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Cuando andaba pastoreando, andaba por este monte, y hermano, y el monte significa desierto, soledad, montaña del terreno seco, desolado. Y aquí es donde Moisés oyó la voz de Dios, ¿verdad? Moisés oyó la voz de Dios cuando estaba por ese desierto lleno de soledad y una montaña del terreno seco, ¿verdad? Cuando más, hermano, necesitaba de Dios, él pudo escuchar la voz de Dios, hermano. Se le aparece el Señor mismo en una llama de fuego, en una zarza que no se consumía por aquel fuego. Y Dios sabe, hermano, cómo llamar la atención. El calzado, hermano, que lo había llevado por otros caminos, debe quitarse, fue lo que le dijo Dios. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el calzado de sus pies, hermano, el calzado de Moisés, era un calzado que caminaba por un rumbo, hermano, sin Dios, que caminaba por un rumbo sin propósito, sin fe, sin esperanza, sin un Dios, hermano. Y cuando Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el nuevo calzado que yo te voy a dar va a ser un calzado donde tú vas a caminar en mi plan, donde vas a caminar en mi propósito, donde yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Y Moisés, hermano, tuvo que obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y el calzado que lo había llevado por otros caminos, él tenía que quitarse, hermano, y eso implicaba despojarse. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces es difícil despojarse de las cosas que no nos dejan avanzar en la fe. Es difícil despojarse del viejo hombre.
Es difícil despojarse de la naturaleza, hermano, pecaminosa. Y a veces, hermano, es difícil, hermano, el despojarse, pero dice Éxodo 3:7. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor, y he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos, y sacarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y Dios, hermano, había visto la aflicción de su pueblo, y el clamor del pueblo había subido al corazón de Dios. Y Dios, hermano, buscó a alguien, dijo: yo tengo que salvar a mi pueblo, tengo que libertarlo, pero necesito un instrumento, necesito a alguien que va a responder al llamado, necesito a alguien que va a decir sí al propósito de Dios, hermano. Y Dios le dice a Moisés: ve, le dice. ¿Cuántos dicen amén? Y Moisés no se resistió al llamado de Dios, él respondió al llamado y caminó hacia el propósito, hermano. Y a veces Dios nos dice: ve, hermano, y cumple el propósito. Y muchas de las veces nosotros nos resistimos al plan de Dios. El pueblo de Israel había perdido la esperanza de la libertad, de un verdadero cambio de vida, ¿verdad? Mientras ellos pensaban en seguir como esclavos del faraón de Egipcio, Dios estaba dando un inicio a un plan para liberarlos. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo estaba sin esperanza, estaban cautivos, habían perdido toda esperanza de la libertad, y habían perdido toda esperanza de un cambio nuevo de vida, hermano. Pero Dios tenía un plan para liberarlos. Dios tenía un plan para rescatarlos. Dios tenía un plan para romper, hermano, las cadenas de esclavitud. Porque la palabra dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? El plan de Dios, hermano, es dar a su pueblo lo mejor. Dios quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Él quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir tu destino, ¿verdad? Y Él está dispuesto a darnos lo mejor. Está dispuesto, hermano, a derramar bendición, hermano, a darnos una tierra buena, una tierra, hermano, donde fluye la leche y la miel. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tiene el poder de cambiar y transformar todas las circunstancias. Las circunstancias de Moisés, hermano, eran circunstancias donde por más de 40 años, hermano, estaba aislado, lleno de problemas, de complejos, de autocompasión, donde él no sabía para qué había nacido. Hermano, era un camino difícil, ¿verdad? Pero Dios, hermano, no se había equivocado al darle lo mejor a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés que le recuerda su llamado, porque a muchos de nosotros Dios nos recuerda que hemos sido llamados, pero muchas veces nos queremos hacer los sordos, no queremos responder al llamado de Dios, ¿verdad? Y Dios le recuerda a Moisés cuando se le aparece la zarza: Moisés, tú eres mi elegido, tú eres el instrumento que yo escogí, eres la persona donde yo he puesto la mirada, ¿verdad? Y yo te voy a usar. Voy a restaurar tu mente, voy a sanar tu corazón, te voy a levantar de una manera especial, te voy a honrar, y mi gloria se va a manifestar a través de tu obediencia, a través de tu sacrificio, a través de responder al llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios le dice: ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés había sido diseñado para ser un libertador. Dios tenía que sacar a Moisés de su propio encierro mental y de corazón. ¿Cuántos estábamos así? ¿Verdad? En un pasado nuestra mente estaba encarcelada. Nuestros pensamientos, hermano, estaban influenciados, hermano, algo en nuestras vidas que nos llevaron a tomar malas decisiones. Y estábamos encarcelados en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así se encontraba Moisés, hermano. Había un encierro mental y un encierro en su corazón. Pero primeramente Dios, para traer libertad al pueblo de Israel, tenía que traer libertad a su mente primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Tenía que romper esa mentalidad, hermano, de campesino, esa mentalidad de pastorear ovejas. Hermano, Dios tenía que cambiar su manera de pensar, donde Dios le estaba dando un panorama, donde Dios le estaba dando una
gran comisión, hermano, y Dios tenía que trabajar en su mente y en su corazón. Muchos de nosotros, hermano, llegamos con una mente, hermano, ignorante de quién era Dios y de lo que Dios tiene para nosotros. Así llegamos a los caminos de Dios. Llegamos al alcance de victoria, lleno de problemas, hermano, lleno de circunstancias. Y en este proceso Jesús está haciendo algo especial en cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le quitó la mentalidad de campesino. A muchos de nosotros Dios nos ha quitado la mentalidad de alcohólicos, de drogadictos. A muchos de nosotros Dios nos ha quitado esa mentalidad, hermano, que teníamos en el pasado. Moisés debe volver al lugar donde salió huyendo e ir a enfrentar la figura a la que tenía miedo, al faraón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Moisés le tenía miedo a faraón? ¿Verdad? Porque salió huyendo de faraón. Y cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dio el llamado, le dijo: ve al pueblo de Egipto. Y él se tenía que enfrentar a sus miedos, a sus temores, ¿verdad? Y a veces, hermano, caminamos en estos caminos con Dios llenos de complejos, llenos de temores, ¿verdad? Y a veces tenemos que enfrentarnos a estos miedos, hermano. Tenemos que saber que con la ayuda de Dios, hermano, vamos a ser vencedores. Somos más que victoriosos con la ayuda de Dios. Moisés dirigió ovejas por el desierto, pero ahora era llamado a dirigir todo un pueblo a la tierra de Canaán. Ya no era lo mismo, hermano, ¿verdad? Pastorear ovejas, hermano, a pastorear a toda una nación, hermano, grande que era el pueblo de Israel. Su mentalidad tuvo que cambiar, la manera, su perspectiva de ver las cosas de Dios tuvo que cambiar. Tuvo que ser a un lado el hombre natural, el hombre carnal, y tuvo que crecer en un hombre espiritual para poder, hermano, entender el gran llamado de Dios que tenía para su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque no es lo mismo pastorear ovejas, llevarlas por el campo, pastorearlas hacia las aguas, protegerlas del lobo, del león, y no es lo mismo, ¿verdad? Pero Moisés tuvo que, hermano, tomar la decisión de cambiar su manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Porque se sintió retado por Dios. Había un reto de parte de Dios, hermano, y él en este reto tuvo que cambiar su manera de pensar. Tuvo que lidiar con sus miedos. Tuvo que lidiar con su autocompasión. Pobrecito de mí, estoy solo, no sé qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Moisés saldría del anonimato en el desierto y se convertiría en un gran instrumento para la gloria de Dios y para la bendición de todo el pueblo de Israel. Él estaba ya en el anonimato, hermano. Ahí estaba, ¿verdad? Nadie veía su corazón ni la circunstancia en la que se encontraba, en el anonimato, en el olvido. Y muchos de nosotros estábamos en el anonimato. ¿Cuántos dicen amén? Sí. En mi caso, hermano, así estaba yo, allí en un rincón, en un río, todo, hermano, desahuciado por la familia, por la sociedad, comiendo de la basura, viviendo en una condición de miseria, hermano, en el anonimato, ¿verdad? Pero un día vino Cristo, un día vino, hermano, el poder de Dios y me restauró, me cambió, me transformó, me dio un propósito, hermano, y pude entender que Dios tenía un propósito para mi vida, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito para ti. Estábamos en el anonimato, ¿verdad? Pero ahora, hermano, ahora Dios te quiere usar como un instrumento para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos diseñó a todos con un gran propósito. Pero muchas de las veces, hermano, estos propósitos de Dios, por diversas ofensas o heridas o complejos, por pecados o rebelión, llega el estancamiento, los miedos y la autocondenación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y muchas de las veces, hermano, sí, Dios tiene grandes propósitos, Dios tiene grandes planes, Dios tiene un gran llamado para ti, para tu familia, para tus hijos, pero muchas de las veces por las ofensas o por heridas o por complejos, hermano, no podemos avanzar hacia el propósito, no podemos mirar la comisión, el llamado que Dios tiene para nosotros.
Porque vivimos en la autocondenación, vivimos con miedos, vivimos en el estancamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el encuentro, hermano, de Dios hacia nuestras vidas, como lo tuvo Moisés, fue un encuentro de restaurar todo, ¿verdad? Desde ese día, hermano, en la zarza, cuando el ángel de Jehová le habló a Moisés, todo cambió en la vida de Moisés. Todo cambió. Dejó de ser esa misma persona que era por muchos años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque el poder de Dios llegó y ese encuentro personal con Jesús lo restauró. Cambió su vida, cambió todo en él, hermanos. Tú fuiste creado para un gran plan, pero tienes que creer que estás pisando un terreno con grandes propósitos de Dios y en alcance victoria. Dios te va a levantar, pero si tienes fe, si cambias tu manera de pensar, si cambias tu manera de ser, si te metes más a la oración, te vas a dar cuenta que Dios te diseñó con un gran propósito. Que no estamos nomás para calentar la silla, que no venimos nomás a perder el tiempo, sino que, hermano, estamos aquí para tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese encuentro personal lo restaura todo, hermano. Yo estaba loco, duré 4 años loco, hermano, hablando solo en la calle, sin familia, sin hogar, en el frío, hermano. Loco, estaba totalmente desahuciado. Pero cuando vino Dios, nos restauró, nos cambió y nos transformó. Y nos damos cuenta que Dios tiene un plan. Pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? Perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Perseverar, porque Dios está contigo, porque Dios no te va a desamparar. Moisés tuvo que perseverar en el plan de Dios y era difícil volver a Egipto y enfrentarse a Faraón. Pero él perseveró. ¿Cuántos dicen amén? Pudo confiar en Dios. No responder al llamado de Dios trae tristes resultados. Y lo hemos mirado por muchos años, ¿verdad? Mucha gente que no responde al llamado. Y los resultados, hermano, de no responder a ese llamado son tristes, ¿verdad? Los miras en la misma condición. O, hermano, no pueden salir, hermano, de ese estado espiritual. Sus corazones se endurecen porque no caminan en el camino de Dios. Y cuando una persona, hermano, se aleja del camino de Dios, se endurecen los corazones. Se endurece, hermano, la mente. Hermano, y la gente batalla para levantarse, batalla para servir a Dios, batalla para responder al llamado. Porque, hermano, porque se están alejando del camino y uno tiene que perseverar, tiene que confiar de que Dios, hermano, ha puesto la mirada en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sus corazones, hermano, cuando la gente se aleja del camino, se endurece. Emprender nuestro camino siempre dejará insatisfacción y decepción y dolor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuando alguien quiere emprender su propio camino y cuando alguien quiere hacer su propia voluntad, con lo único que se encuentra con decepción. Se encuentra, hermano, lleno de insatisfacción en su corazón. Viene el dolor, la angustia, porque está haciendo su propia voluntad. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta? Cuando usted hace la voluntad de Dios, esto te trae gozo, te trae paz, te llena el corazón y te hace sentir, hermano, que estás seguro, que, hermano, que no tengas lo que quieres, pero vives tranquilo, vives libre. Amén. Cuando alguien decide seguir su propio razonamiento y desecha el diseño de Dios, el resultado es dureza de corazón, ceguera, aturdimiento y confusión. Se pierden de las bendiciones de Dios, se pierden de las bendiciones de la mesa. Cuando dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Verdad? Cuando alguien se aleja del camino de Dios, se pierde de las bendiciones de la mesa. Esta parte de la Biblia dice, yo entraré con él y cenaré con él. Esto habla de ser siervo de Jesús, habla de estar a la mesa con Jesús, de tener una relación con el Creador de todos los cielos y de toda la tierra, hermano.
Pero a veces, hermano, no queremos ser siervos de Dios. A veces se nos hace difícil. Dice Romanos 11:22. Fíjense en lo bueno que es Dios. Pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Y es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes. Y seguirá siendo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará. ¿Cuánto dicen amén? El apóstol Pablo anima a los gentiles a permanecer en la bondad de Dios, a mantener la fe y a mantener un corazón obediente. En esta palabra le dice: fíjense qué bueno ha sido Dios con nosotros. Sirvan con agradecimiento y pórtense bien. ¿Cuántos se portan bien? Amén. Dios, hermano, nos da la fuerza para perseverar y para poder vencer, ¿verdad? La fuerza que viene de Dios te ayuda a vencer los obstáculos y desafíos en la vida que son parte del camino. El poder de la oración y de la alabanza en medio de la dificultad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran cuando hay problemas? ¿Cuántos alaban cuando todo está mal? ¿Cuántos se humillan, hermano, a la presencia de Dios cuando vienen estos fuertes vientos a golpear tu barca? El poder de la oración, hermano, va a transformar el entorno, en el problema en el cual Dios te ha metido, con la intención de que crezcas, de que perseveres, de que te des cuenta que Dios ha sido bueno contigo, que Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pablo y Silas, hermano, fueron encarcelados, la palabra dice que a medianoche ellos oraban y cantaban, ¿verdad? No estaban tristes, no estaban aislados, hermano, estaba toda su confianza en Dios. Hermano, había fuerza para vencer los obstáculos, había fuerza para seguir adelante. Y nosotros no estamos encarcelados como lo estaba el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos cantaban y alababan, ¿verdad? Porque en medio de las circunstancias había fuerzas para seguir en su llamado. Hermano, ¿cuántos dicen amén? En el llamado de Dios. Cuando Dios llama, hermano, Él te va a respaldar, ¿verdad? Cuando Dios te llama, Él te va a respaldar, porque el que está haciendo el llamado es Dios. Y cuando Dios te llama, Dios, hermano, está contigo. Ningún arma contra ti prosperará. Dios, hermano, te dará la victoria. Dios irá delante de ti. Y cuando Dios dice que Él va a respaldar, es porque nos está dando la aseguranza de que no nos va a dejar solos en este proceso. Pero muchas de las veces no queremos confiar en Dios. Muchas de las veces, hermano, no queremos entregar nuestro corazón a Dios. Pensamos que no tenemos la capacidad. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así a veces por momentos. A veces le digo a Dios: Dios, a veces siento que no engrano. A veces siento que no me acoplo, que no ensamblo. Hermano, a veces siento que no tengo la capacidad para servir a Dios. Como Moisés, cuando Dios le dijo: ve a libertar a mi pueblo. Y él dijo: pero Dios, poniendo, hermano, que ahí poniendo como excusas, porque a veces él pensaba que no tenía la capacidad. Pero Dios nos prepara en este proceso. Nadie es perfecto. Hay errores, hay fallas, hay caídas, nos caemos, nos levantamos, hermano. Pero si tú piensas que no tienes la capacidad de servir a Dios, Dios te va a preparar en este proceso y te va a levantar y te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Él va a transformar, Él te va a transformar y tu vida no va a volver a ser la misma, no va a volver a ser igual. Dios te va a dar los dones del Espíritu Santo. Sí, amén, amén. Sin los dones del Espíritu Santo, nada, hermano, va a ser eficiente. La presencia de Dios no va a ser palpable, tangible en lo que tú hagas, en lo que tú emprendas. Porque muchas de las veces queremos acostumbrarnos a llevar una vida cristiana light. ¿Cuántos dicen amén? Una vida a medias. Sirvo a Dios cuando tengo ganas. Vengo a la iglesia cuando estoy contento. Respondo al llamado cuando estoy en bendición, cuando hay abundancia, cuando hay finanza, cuando todo está bien. ¿Cuántos dicen amén?
Y es fácil, hermano. Es un llamado a la fe, a la confianza y a la obediencia. El llamado a una nueva relación con Dios. Es una gran bendición de que tú puedas tener una relación con Dios. Moisés, hermano, era el hombre más privilegiado en todo el mundo, porque ahora era el siervo del Altísimo, ¿verdad? Y Dios estaba con él. El poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, de una manera, hermano, poderosa. Y la gente se daba cuenta que Dios estaba con Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este es un llamado a una relación con Dios, hermano, a tener una relación con Dios, a llevar una vida, hermano, de oración, de orar, de saber que tenemos una relación con Cristo. Tenemos un llamado a un compromiso profundo con Él, ¿verdad? Y a veces ese compromiso no es profundo. A veces ese compromiso con Cristo está a medias, o a veces ese compromiso con Cristo ni existe. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Y Dios nos ha llamado a un compromiso profundo con Él. El llamado a un nuevo estilo de vida diferente, ¿verdad? La salsa, hermano, ardiendo tiene un significado. Esta salsa que ardía, hermano, fue un cuadro de Dios, porque reveló su gloria y su poder. Y el ejemplo de la salsa, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando se hacía una fogata, se buscaba este tipo de rama, la salsa, y la usaban, hermano, para aumentar el fuego, para que la llama creciera y fuera aumentando más. Para eso era la salsa, ¿verdad? Y Moisés, hermano, cuando Dios revela su gloria y su poder, él se queda admirado, porque dice: ¿cómo es posible que la salsa no se consume? ¿Cómo es posible que la salsa no se quema? ¿Cuántos dicen amén? Porque tiene un significado. En la salsa se manifestó la gloria y el poder de Dios. Y Dios a muchos de nosotros se ha manifestado de esta manera. De muchas maneras. ¿Por qué Dios se manifestó a Moisés, hermano? Porque Moisés a lo mejor decía: Dios, ayúdame. Dios, mira lo que estoy pasando, lo que sucede en mi corazón. Y Dios se apareció en una salsa. La primera preocupación de Moisés era su valor personal, porque él se miraba a sí mismo y se miraba como poca persona, como poca cosa, como muchos de nosotros, ¿ah? Cuando, por ejemplo, yo estoy aprendiendo a cantar, a tocar el teclado, y cuando toco el teclado vienen complejos, ¿va? No levanto la mirada, no volteo a ver a la gente, y me siento a veces poca cosa, porque a veces me siento como, ¿cómo se puede decir? Como si no tuviéramos la capacidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y a veces, hermano, nos preocupamos en nuestra vida personal. ¿Cómo mi vida te va a servir, Dios? ¿Cómo mi vida va a ser útil? ¿Cómo mi vida va a ser un instrumento en tus manos? Y nos miramos como Moisés, como tenemos valor, un poco valor de nosotros mismos a veces. Y a veces ese miedo, ese temor o esos complejos no nos dejan, hermano, ser libres. No nos dejan servir a Cristo con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, decía él. La respuesta de Dios, hermano, fue asegurarle su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene un propósito grande para tu matrimonio, tus hijos, tu destino, tu futuro. El destino de nosotros, ¿saben cuál era, hermano? La muerte. Era el infierno, hermano. Ese era nuestro destino. Morir en el pecado era irnos, hermano, a un lugar sin Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y ese era nuestro destino. Y el destino de Dios, hermano, era que para Moisés era un destino de propósito, de asegurar el camino. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te bendice. Cuando tú buscas a Dios, Dios te consuela. Cuando tú estás en la iglesia, algo hace Dios, hermano. Nada es en vano. El tiempo que tú inviertes en las cosas de Dios viene con un plan, con un propósito de transformarte, de guiarte en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De asegurarte. Y respondió
Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envío a vosotros. Con estas palabras le estaba diciendo Dios: hey Moisés, yo soy el que soy. Tú ve, ¿verdad? Trae libertad a mi pueblo. Ve, ¿verdad? Donde yo te estoy diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le estaba dando una aseguranza: yo soy el que soy. Nadie te podrá hacer frente. El llamado de Dios, hermano, es una invitación para todos, ¿va? Es una invitación. Y uno decide si va a responder. Uno decide si va a tener fe, si va a creer. De uno depende, ¿cuántos dicen amén? Pero Dios nos hace esa invitación, nos hace ese llamado: hey, yo te llamé, un día tú vas a ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Y ahí está, hermano, la invitación de parte de Dios. Pero uno va a decidir, como dice número 27-23, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, ¿verdad? Esto habla del llamado del sacerdote Aarón, ¿verdad? Dios le estaba dando un llamado a ser el sacerdote, hermano, en el pueblo de Israel. Y era un privilegio de entrar al tabernáculo de reunión, de ser apartado para Dios, de llevar las vestiduras, hermano, consagradas, hermano. Y Moisés puso la mano sobre él. Era una invitación, y Aarón respondió al llamado y dijo: yo quiero ser un sacerdote de Jehová, quiero ser un siervo del Todopoderoso, quiero ministrar en la presencia de Dios. Cuando lo ungieron, cuando pusieron su mano sobre él se sintió privilegiado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y él no dijo que no a la invitación, al llamado. Él dijo: aquí estoy, Dios. ¿Cuántos dicen amén? También en Jeremías 1:5: te di por profeta a las naciones. Estas eran las palabras del llamado de Jeremías. Cuando Dios lo llamó, lo escogió, y él le dice: te di por profeta a las naciones, Jeremías. ¿Cuántos dicen amén? O Jesucristo, hermano, le dijo a su discípulo: yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Yo los aparté del mundo, yo los alejé del pecado. Yo me manifesté a ustedes con propósito, con amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo los elegí a ustedes. Dios te eligió a ti, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos eligió a nosotros. Pablo, hermano, también fue llamado a ser apóstol, ¿verdad? Él nunca imaginó que iba a ser un gran hombre de Dios, pero Dios lo llamó a ser un apóstol. Dice 2 Timoteo 1:9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Timoteo decía: que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Va? ¿Quién te salvó? Jesús. ¿Quién te da un llamado santo? Cristo, hermano. Él te llamó, ¿verdad? No es tiempo de decir no. No es tiempo de sacarle la vuelta al compromiso. No es tiempo, hermano, de seguir desperdiciando el tiempo. No es tiempo nomás nada más de venir, hermano, a calentar una silla. No es tiempo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de decir sí. Es tiempo de responder al llamado de Dios. Es tiempo de poner nuestras manos en el arado. Es tiempo de ser llamados siervos del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Porque a muchos se nos está pasando el tren, la verdad. Y no es tiempo, hermano. 1 Corintios 14:33: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Sí. Cuando Dios viene a nosotros, no estén todos confundidos. ¿O estás confundido? ¿Verdad que no? No estamos confundidos. Hermano, no caminamos con una mente que divaga. No caminamos con una mente ignorante. La palabra dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios es claro, más claro que el agua. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Y Él no nos trae con confusiones, hermano. Uno se confunde porque quiere.
Uno es el que, no, ¿a poco si Dios me llamó? ¿A poco si Dios tiene propósito? ¿A poco si Dios tiene un plan? Y uno es el que se confunde porque uno no quiere a veces. ¿Cuánto dicen amén? Sí, amén. Cuando Dios se dirige a alguien para indicarle su plan, lo hace de tal manera que a la persona no le queden dudas de lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Va? Yo llegué al ministerio hace 18 años, ¿verdad? Al hogar de recuperación, al hogar Victoria, sin esperanza, sin propósito, sin hogar, sin familia, con un corazón lleno de soledad, de amargura, de tristeza. Y allí en el hogar, hermano, en el hogar Victoria, me enseñaron a orar, a levantarme temprano a buscar a Dios, ¿verdad? Y ahí, hermano, empecé a escuchar la voz de Dios y entendí, hermano, que Dios me había llamado con un plan, que no era casualidad que había llegado al ministerio, que no era una equivocación, de que Dios, hermano, había llegado a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios, hermano, reveló el plan y lo hace de una manera que nadie dude de lo que Dios está pidiendo que uno haga. ¿Cuántos dicen amén? Dios es claro. Dios es claro, hermano. La verdad. Y cuando Dios viene a nosotros, Él te va a decir, hey, yo te llamé. Como le dijo a Moisés, ve. Ve a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Ve a predicarles que yo soy el gran yo soy. Ve a manifestar mi poder y mi gloria. Pero ¿quién le dijo? Ve. Dios le dijo, hermano, sinceramente. Le reveló su plan con claridad. Como Abraham, ya voy a terminar. Como Abraham no tuvo duda de que Dios le estaba indicando su voluntad y llamado. Dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿quién fue el que le dijo, hermano Abraham? Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te multiplicaré y haré de ti una gran nación. ¿Cuánto dicen amén? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y Abraham salió, hermano, escuchó la voz de Dios y respondió al llamado por fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo dejó todo, hermano. Dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su comodidad y se alineó al plan de Dios, se alineó a la voluntad de Dios. Amén. Y Dios hizo algo grande en la vida de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Como Moisés tuvo todas las evidencias de que quien lo llamaba era Dios. Los discípulos, hermanos, fueron llamados claramente por Jesús, de forma que ninguno dudara de la tarea a la cual era llamado, ¿verdad? Sí. Cuando Jesús llegó a los discípulos, les hizo un llamado, hey, ven y sígueme. Y ellos, hermanos, no dudaron en su corazón. Sabían que era Jesús el que les estaba llamando para una tarea importante en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El llamado de Dios puede ser resistido. Póngase de pie en esta tarde. A veces, hermano, el llamado de Dios puede ser resistido. Mucha gente se resiste al llamado de Dios. Mucha gente se hace los sordos. Se resisten al llamado de Dios porque están cómodos, porque están tranquilos, porque no quieren compromisos con Dios, porque no quieren, hermano, involucrarse en la obra, porque saben que es esfuerzo, que es sacrificio, que es tiempo, que es dedicación. Y mucha gente se resiste al llamado. Y tú lo puedes mirar porque todo eso es visible, es palpable. Y uno dice, no, le está sacando la vuelta al llamado de Dios. Le está sacando la vuelta al propósito de Dios, como Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Jonás se resistió al llamado de Dios en un primer intento. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis.
lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Se estaba resistiendo al llamado de Dios. Jonás, ve a Nínive, pregona que Jehová nos va a perdonar. Ve, testifica que la salvación ha llegado a esa ciudad, que se arrepientan de todos sus pecados, ¿verdad? Y ahí estaba la voz de Dios, ahí estaba el plan de Dios, ahí estaba la tarea, ahí estaba la causa. Pero Jonás se resistió. Jonás, en vez de ir a Nínive, ¿qué dijo? Mejor me voy a Tarsis. Y muchos así somos. Tienes que comprometerte en la obra de Dios. No, nomás me comprometo a medias. Tienes que involucrarte en el ministerio. Nomás a medias. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente se resiste como Jonás. Dios, hermano, había puesto la mirada en Jonás. Y Dios está poniendo la mirada en ti en esta noche. Sí, amén. Gloria a Dios. Dios está poniendo la mirada en ti. Dios puso la mirada en mí, ¿verdad? Y Él está poniendo la mirada en ti, hermano. Porque Dios cree que tú puedes responder al llamado. Dice, el llamado de Dios puede ser desechado. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así anda la gente ahorita, con esa mentalidad. Apóstatas, hermano. Están apostando, hermano, ahí su fe la están comprometiendo con el mundo, con el mover del mundo. Hermano, se están dejando engañar por espíritus engañadores, por doctrinas de demonios, dice la Biblia, ¿verdad? Y este tipo de personas, hermano, están desechando el llamado de Dios. Dios tiene una misión para ti, hermano. Con esto cierro. Dios tiene una misión, un proyecto de vida específico de parte de Dios. Él tiene algo específico. Tienes que regocijarte, hermano. La misión de Dios debe realizarse con alegría. Servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo, no una alegría limitada. Porque, hermano, podemos sonreír en la obra de Dios, como decía ahorita, cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, no queremos servir a Dios con gozo, no queremos servir a Dios con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la misión de Dios, que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Que cada uno de nosotros responda al llamado de predicar que en alcance, Victoria, Valbuena hay un Dios de poder, hay un Dios que transforma, hay un Dios que sana. Ese es el plan de Dios. Cada uno tiene una tarea, pero a veces estamos, hermanos, llenos de complejos. Tenemos miedo de testificar, tenemos miedo de decir a la gente que Jesús es real, que Jesús es verdadero. O a veces no lo queremos hacer y no nos regocijamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces, hermano, nuestro regocijo, nuestra alegría es limitada. Moisés no sirvió a Dios limitado. Él le tuvo que creer a Dios. 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, todo apestoso, hermano, al honor de un campesino. Esta era la vida de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando vino Dios, cuando el ángel de Jehová se le apareció, él entendió: es Dios el que me llama, es Dios el que me escogió, es Dios el que puso la mirada en mí, es Dios el que me da una comisión, es Dios el que me da